Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión, y hoy estamos otra vez con la casa llena. Hoy vamos a estar acompañados por Ricardo Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones, por si no lo conocen. Ya lleva creo que todo el año, ¿no, Richie? Aquí en el podcast. Llevo todo un año en el podcast y llevo más de 20 años en Alianza. Sí, por si no lo conocen. Y Carlos Velázquez, nuestro Chief Economist. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Felipe? Un saludo a Ricardo. Todo muy bien por aquí. Bueno, qué bueno. Bueno, estamos en una semana súper movida. Llegamos súper magullados, la verdad. Hay cosas que han salido bien, otras que han movido los portafolios agresivamente, pero somos una semana eh, más sabios. De repente no más ricos, pero sí más sabios con todos los movimientos que se han dado en los mercados. Bueno, si quiere arranquemos. De repente arrancamos de nuevo recordándoles a los que no nos oyeron el podcast pasado, que estamos en este momento de votaciones en los premios de AIE, de la Bolsa, que son premios que ya llevan muchos años, que se crean para los equipos de investigación económica del país. Es una súper iniciativa de la Bolsa, y aquí la idea es que voten por todos los analistas, por los que ustedes ven. En general, el sector recibe muy bien este tipo de eventos, y nos sirve simplemente que cada vez más la gente conozca y conozca todo el montón de cosas buenas que hacen todos los equipos de investigación del país. Entonces, hágale, dedíquele un minutico. Lo único es que tiene que tener una cuenta corporativa, pero como que sigamos apoyando la iniciativa, que siempre ha sido muy útil para que crezca el sector y para que cada vez se profesionalice más. En realidad, ustedes no se imaginan cómo era los equipos de investigación de hace 20 años. Eran sitios para pasar, donde la gente no se profesionalizaba, sino que era como un paso para llegar a otro lado en el sector financiero. Y ya no. Ya hay gente de muchos años aquí que dedicó a esto se volvió como pues su arte. Entonces, es chévere este tipo de iniciativas. Ahí paramos y ahora sí, vámonos a lo que vinimos. Vamos a hablar de mercados, el tema de la semana, como siempre. Tenemos como tres grupos de análisis que vamos a contar el día de hoy, tres cosas chéveres que les trajimos. Lo primero, pues todo el tema global, del cual yo hablo siempre al principio. Los mercados obviamente han sufrido bastante. Cuando digo magullados, no estoy hablando del mercado internacional, en realidad a mí me parece bien, yo disfruto cuando llueve en el mercado de afuera. Em, pero obviamente pues todavía no ha llovido fuerte, pero sí hubo unas ventas importantes. Los datos, no es que hubo un dato puntual, hubo una mezcla de datos, que en realidad es más como movimientos, que la gente le preocupa la deuda de Japón y le preocupa que si la Fed va a bajar tasas, pero que no iba a bajar tasas, entonces estaban vendiendo, pero al final de la semana ahora sí van a bajar tasas, entonces el mercado trató de estabilizarse. Siempre muchas dudas acerca del tema de la inteligencia artificial. Nosotros hemos hablado de cómo como el canario en la mina de las bolsas mundiales, que es ahora las criptomonedas, es el canario, ¿no? Recuerden, la gente pues se va a una mina y si el canario sacaba la mano, pues había un escape o había algo en el ambiente que tocaba salir. Yo he considerado que esas son las criptomonedas y por eso le gastamos un ratico en este podcast para hablarles de las posibles ventas, pero en realidad no ha pasado nada en el mercado gringo así grave. Puede pasar. Y el dato de datos económicos, tuvimos el dato de empleo en Estados Unidos, un dato pues que acuérdense que no lo han estado debiendo. El dato salió como mixto, salió 4.4, o sea, la tasa de empleo se siguió deteriorando, pero la generación de empleo volvió a dispararse por encima de los 100.000. Entonces uno, ¿a qué le paró bolas? Esto no salió el jueves, no salió el viernes. Mi mensaje es un poco la tasa de desempleo. Yo creo que es lo que más miró a la gente y terminó vendiendo el mercado como con algo de nerviosismo acerca de si la desaceleración económica en Estados Unidos continúa, que es uno de los elementos que preocupa. Y acto seguido, pues se disparó la expectativa de reducción de tasas, pero también ayudado por la aversión al riesgo. Entonces las dos cosas se mezclaron. Y el tema de la Fed, que ya estaba como casi descartada la idea de que la Fed fuera a bajar tasas en diciembre, comenzó a subir de nuevo. Entonces ustedes pueden ver ahí el comportamiento de cómo se ha dado esa expectativa de la Fed. Y pues realmente, acuérdense que hace 2 meses venía
como que fijo era diciembre, ya la Fed ha bajado dos veces, y diciembre fijo iban a bajar y la probabilidad era 95, y después de que la Fed bajó dos veces, como que ya la gente comenzó a dudar de si eso era cierto o no era cierto. Y la probabilidad bajó muchísimo. Ustedes lo ven ahí como en el gráfico, esa medio U que se forma, la probabilidad que se tenía, no sé, hace un mes era una probabilidad muy, muy alta de que fijo nos van a bajar tasas, pero cuando la Fed bajó tasas en su reunión previa de octubre, dijo yo no sé diciembre, esto va lento, y entonces la probabilidad bajó al 40, que puede ser, haya ayudado a que las acciones estén débiles, y ya con estas ventas recientes y con el dato de empleo se vuelve a disparar. Y ya está el 70% de la probabilidad de reducción de tasas de la Fed, que de pronto ayudó a rescatar un poquito los mercados que quedaron en continuará, la verdad. Para mí los mercados les faltó romper un poquito para imaginarse algo peor. En realidad, hasta ahora es una prueba de ventas. Eso fue lo más importante de la semana en términos de mercados globales y mercados de apetito por riesgo. Si nos vamos de una vez a ver qué pasó con nuestras líneas T, las famosas líneas que siempre seguimos manejando, pues se sintieron las ventas. Uno puede ver el Standard Poor's 500 devolviéndose, donde para mí esa línea en la arena de los 6.500 puntos es muy importante. Si se va, yo creo que el mercado se va a meter en una corrección por lo menos de 10%, pero el mercado, como les digo, sobrevivió, por lo menos a esta hora que estamos haciendo el podcast, el mercado sobrevivió. No sé si al final del cierre lo terminen vendiendo, pero sobrevive. Y de la mano de eso, pues ustedes ven un poquito de apetito por tesoros, tampoco una barbaridad, y petróleo débil. Esa fue como la foto en general, con un dólar que se está subiendo. Y fíjense que esta semana el dólar y las acciones sí estuvieron en sentido contrario. La correlación ya se sintió el dólar un poco como resguardo, que es lo que ha perdido su característica. Y a mí me gustó ese cierre del dólar. Obviamente nosotros somos súper enemigos del DXY en el largo plazo, pero en el corto, a estos niveles del peso colombiano, nos encanta que el DXY rebote y haga despertar un poco al peso colombiano, que creo que ya se está durmiendo en sus laureles, y eso es un tema que les traemos el día de hoy. También, o sea, si ustedes me ponen a escoger entre acertar de carambola en una predicción o fallar, pero con los fundamentales correctos, yo prefiero mil veces fallar, porque uno en el largo plazo va a terminar acertando si los fundamentales son correctos. Entonces, para mí el peso colombiano se le está yendo la mano, y esta muestra del DXY puede ser una forma de despertarlo. ¿Y qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica se sintió, claro, ya comenzó a sentirse porque por todos lados nos dispararon. El Standard Poor's 500 se cae y el dólar se sube. Pasa el evento de Chile, que es un evento clásico de los mercados. Por eso es que a mí me llama la atención cuando la gente dice, voy a hacer el trade político, pero voy a hacerlo más adelante. Pues cuando llega la información ya no hay trade político. Cuando llega la información ya es un trade normal. Eso ya no es nada ya no hay un proceso digamos, de descuento del futuro ni nada. Ya es el del presente, cuando llegan los datos. Entonces los trades no se hacen cuando ya va a llegar la información. Y Chile me llamó la atención que vendieran unos resultados políticos que aseguran bastante el cambio político. Ya lo vamos a hablar ahora. Y Colombia ya lo sintió, y lo sintió Brasil, y lo sintió Chile, una corrección menor. Esto no es el fin del mundo, es una corrección que nosotros quisiéramos comprar más adelante. Por ahora nosotros nos quitamos del camino y dejamos que esto corrija como quiera corregir. Y se sintió, o sea, el mensaje es nos correlacionamos, pero pues hombre, mire, si se cae el estándar en por 500 días y Latinoamérica pierde 10% y Latinoamérica pierde 10%, ¿dónde le firmo? Si para arriba nosotros hicimos 50, yo le regalo 10 en cualquier momento si el mercado gringo decide corregir los 10, y lo volvería a comprar si eso sucede. Y también pasó en las monedas lo sintieron, ya cerraron con más fuerza por pura aversión al riesgo, y también porque le estábamos debiendo una plata al DXY. Y ahí es donde la dislocación de Colombia era necesario que rebote. Entonces, como, bueno, nosotros estamos casados con una dirección que es la bajista en el largo plazo, pero a nosotros no nos gusta que sea irracional. Cuando es irracional, chao, cuando no lo entendemos, tomamos otro partido, y pues sacamos esta semana un documento de compra de dólar, el primero, Richie, usted se acuerda, el primero en 2 años tal vez, que Sí. Alianza es compradora de dólar. ¿Cómo vio la foto? Aquí, No, venga, pues aquí ni he hablado de su de lo de adentro. de su coco, Sí, weón, no, aquí nosotros no sufrimos, mejor dicho. Aquí esos son los no, activos bonitos, los que hemos comprado todo el año,
y que rotamos, digamos, porque tenemos una teoría rara de aversión al riesgo y que rotamos. Aquí no nos dolió la cosa y de hecho nos favorece mucho la corrección. Las raspadas vienen de otro lado, de las que nos vamos a hablar ahorita. Sí, sí. La raspada viene el tema local del tercer piso, pero tal vez tres mensajes, Felipe. El primero, se despierta el león dormido, que era el dólar, se despierta. Y eso hace fit con lo que usted va a hablar ahora más adelante y es nuestra primera recomendación de compra de dólar del año. Ya había caído mucho también por un factor interno que es la Dirección de Crédito Público vendiendo dólar, pero pues más adelante usted habla para no extendernos. El segundo mensaje, corrige nuestras acciones en línea con lo de afuera. Y el tercero, totalmente de acuerdo con usted, el trade político chileno como que ya estaba cantado. Entonces, cuando yo vi los resultados el domingo en la noche, Jara, pues de primera, pero pues el mercado ya usted va a hablar Cast y sus amigos, pues le van a ganar en segunda. Reaccionó la bolsa solo un día y luego empezó a caer y la moneda no reaccionó. Eso me pone a pensar sobre lo que va a pasar en Colombia en mayo, creo. Pero bueno, hablamos más adelante de ese tema. No, de Si quiere, una, si cuénteme quiere. lo de Chile. Si quieren nos metemos ahí mismo, Richie, el tema de Chile, que ya seguro que todo el mundo ya lo sabe porque esto, digamos que se da hace una semana, pero no lo alcanzamos a cubrir en el podcast porque nuestro podcast no es de domingos. Y bueno, ustedes ya saben los resultados, le fue gana Jara en línea con lo que se esperaba, pero con una ventaja muy pequeña sobre Cast, en donde cuando uno suma Cast, digamos, y Kaiser, que es lo que uno dice fijo, van juntos, perdón, y Matei también, pues ya la ventaja es bastante para la derecha, que es lo que todo el mundo tenía en la cabeza, y que de pronto es un escenario, uno de los escenarios, o sea, Colombia no se sabe cuál es el escenario. Uno de estos es este. O sea, en economía uno no puede, como en otras ciencias, voy a mezclar esto en el laboratorio con ese otro poquito y unas gotas de esto y una pizca de esto a ver qué pasa y así no creo un accidente en el mundo real. En economía no hay forma. En economía toca ir viendo y esto es una de las mezclas que uno podría hacer y Chile nos la está mostrando. Y lo que usted dice es muy interesante. Porque, de nuevo, y yo critiqué un poco hace 8 meses cuando nosotros dijimos el trade político va a arrancar y mucha gente salió, analistas le van a decir, ¿cómo va a arrancar un año antes? Bla, bla, bla. Puede que haya sido muy temprano, salió, digamos, coincidió la recomendación en que digamos, que muchas cosas se alinearon, pero pues uno no hace un trade político encima de los datos. Aquí el mercado, la gente va a salir a rotar posiciones, la bolsa chilena ganando 50% en el año, cómo no va a haber una posibilidad de que le vendan a uno esto por un buen tiempo? Y ahí es el tema de Colombia, con toda la plata que ha hecho Colombia en dólar y en acciones, pues como no, que entremos en un proceso de descanso. El resto de datos, Richie, estuvo a un voto de tener la mayoría en Senado, digamos, la derecha, pues, y a 2 votos en Cámara. Digamos, en Cámara no se ve complicado porque el partido de la gente, que es el de Parisi, pues 2 votos se consiguen. O sea, en el peor de los casos, ese partido es mitad y mitad para izquierda y para derecha, con digamos, con una experiencia de hace 4 años en que Parisi apoyó a Cast en ese momento, cuando perdió con Boric, pero los votantes de París sí votaron más por Boric que por Cast. Entonces no, ellos no le van a hacer caso directamente a Parisi, pero uno dice la mitad sí está, y la mitad, y también cuando se han discutido en campaña varios de las propuestas de la derecha, no sé, migración, varios temas como delicados, en general ha habido acuerdo en esta gente de París. Entonces, yo creo que va a lograr varias cosas, pero el camello un poquito es el Senado, que sí le faltó un voto, y ahí sí es un poco más difícil conseguirlo, pues va a ser milimétrico cada vez que hablen de eso, va a ser bien justito. Esos fueron los resultados de Chile, como les digo, un escenario para Colombia. Puede ser el escenario de Colombia, pero un escenario. Y me quedo con lo que usted dijo, Richie. Uno no, usted lo ha dicho, ¿no? Si uno viene a trellar las noticias, ya uno es un dinosaurio. O sea, ¿qué valor uno va a generar cuando ya toda la información la tiene hasta
Hasta mi tía que lee los periódicos los domingos y no sabe de mercado, esa es mi tía la que no sabe de mercados, yo tengo otra tía que sí sabe. Pues ahí no hay nada. ¿Cómo la ve Richie? Y cuente un poquito de su tema político colombiano, ¿qué ha visto? Sí. Le voy a decir, pues, en el sombrero político que también me queda grande, pero ¿en qué se parece y en qué se diferencia el caso chileno al caso colombiano? Que tal vez da luces a que acá sí se podría, aunque a plata en el cambio en el trade político en Colombia. Entonces, Felipe, ¿en qué se parecen? En que la izquierda en Chile, representada por Jara, que tiene un 26,85, es muy similar al número de Cepeda acá en Colombia, que recuerde, estuve primeras en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, creo que estuvo por el lado del 21. Es decir, los resultados de la izquierda chilena tienden a parecerse, si quiere, devuélvase mucho al resultado de la izquierda colombiana. Es decir, el techo pareciera que es 25-30%, que no es suficiente, pues, para ganar una segunda vuelta. En eso se parece. ¿En qué se diferencia? Y por eso tal vez no siguió la valorización en Chile, en que Felipe, mire que el segundo lugar, el tercero, el cuarto y el quinto son candidatos todos de derecha, que esa es la gran diferencia con Colombia, porque en Colombia, eh, abajo de Cepeda, hay unos candidatos de centro y de derecha. Entonces, acá en Colombia todavía existe un nivel de incertidumbre sobre quién va a ser el presidente. Tal vez en Chile las encuestas mostraban, oiga, Jara 25, por lo mucho 30, pero en todos los casos los que están abajo todos son de derecha, luego la van a derrotar en una segunda vuelta. Probablemente ese es el análisis. En Colombia no está claro eso, porque en Colombia no sabemos quiénes son los que se van a enfrentar con CP. Usted ve ya ahí Abelardo de la Espriella, pues que es el representante de la derecha, el segundo, pero el tercero y el cuarto no son de derecha, son de centro, y el quinto es de derecha. Entonces en Colombia es difícil tal vez estimar lo que estimaban en China antes del domingo, y es, si Jara no supera el 30, la derecha llega al poder. Digámoslo así, era lo obvio y lo que podía intuir el mercado, y por eso se valorizó y ya se acabó, pues el que cogió, su tía que cogió el perico en Chile a comprar acciones chilenas, pues en este momento está perdiendo plata. Su tía, la que no sabe mercados, su tía, la que sabe mercados, escuchó su podcast hace 6 meses y compró acciones chilenas. En Colombia, probablemente su tía, la que quiere aprender, va a decir, ah, es que en Colombia no es tan claro. Probablemente todavía queda espacio para el trade político, porque todavía falta mucho. Faltan, pues, fin de año, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Todavía falta buen tiempo. Lo que uno sí sabe es que la izquierda se consolida alrededor del 20%, menos que la chilena, que está en 25%, y se acuerda que Petro tiene índices de popularidad del 30%. Pero a Iván Cepeda no le da para ser el presidente en primera vuelta. Tal vez esa es la buena noticia, pues para los que tienen temor de que llegue Iván Cepeda. Pero se diferencia en el caso chileno en que abajo de Cepeda tenemos heterogeneidad en los candidatos. Eso, ese es mi comentario. De No sé acuerdo, si de quiere que acuerdo. hablemos de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, y véngale, más bien yo le cuento y usted me da sus impresiones. Le voy a decir qué sorprende, y que no sorprende. No sorprende lo de Cepeda, que usted lo había dicho. Cuando hagan la primera encuesta, el primero va a ser Cepeda, porque pues es un candidato único, ya se hizo la consulta, la izquierda se movilizó disciplinada en términos electorales frente a un solo candidato y obtiene casi el 21%. Digámoslo así, eso no es sorprendente. Hay algo que tampoco es sorprendente, pero ya no lo demuestran las encuestas, y es el posicionamiento que ha logrado Abelardo de la Espriella como candidato de la derecha, sin ser candidato del Centro Democrático. Eh, Todos sabíamos que iba a sobresalir, pero pues primero pues queda de segundo y le coge el doble de distancia al tercero. Eso me sorprendió mucho. Eh, ¿Se acuerda que ya habíamos algo de derechización en el resultado de las votaciones de los consejos juveniles? Y esto va en línea con eso. Se aleja del centro, que es el tercero y el cuarto lugar. Eh,
Yo le diría a Pipe, no creo que salga un outsider, así como salió Rodolfo, que se acuerda que por esa época del año, en el 2021, antes de las elecciones del 22, Rodolfo no aparecía ni por las curvas, el ingeniero que en paz descanse. Eh, pero yo creo que la posibilidad de que salga un outsider a estas alturas del partido es difícil, creo que ya salió, que es Abelardo. Lo que pasa es que es a un outsider que se identifica o que refleja la derecha. Me atrevería solamente a pronosticar tres cosas, Felipe. La primera, no sabemos quién es el siguiente presidente, número uno, con las encuestas. Segundo, que Iván Cepeda no va a ser presidente por la primera vuelta. Tercero, que, eh, y esto es algo arriesgado, le voy a decir, el presidente de Colombia está por el momento, en alguno de los cuatro primeros nombres. Sí, porque está muy reñido. ¿Sí? Está en los cuatro. No sé si se meta. Mire que acá no aparece. Me sorprende Roy muy bajito, que se ha hablado mucho de Roy y el Frente Amplio, pero con esta encuesta yo digo, ¿qué tantos votos puede aportar Roy? Entonces, por eso digo, el presidente debe estar en los tres primeros nombres, tal vez me atrevería. Y lo otro, que es lo que aparece a la derecha, no a la derecha política, sino a la derecha en la pantalla, eh, en la izquierda, el 23%, que es muy parecido al número de Cepeda, pero más gente se identifica con la derecha, 25%, y la derecha supera el centro, lo cual va en línea con nuestra tesis de algo de derechización que ha tenido Colombia los últimos 3 años. Y cuando le preguntan a la gente si se considera de centro, de izquierda o de derecha, eh, pues también me sorprende el resultado de la derecha, 28%. Mejor dicho, yo vuelo a derecha por todos lados cuando veo esta encuesta. Eh, y lo que me preocupa es un escenario de segunda vuelta donde se enfrente la izquierda con la derecha, que ahí yo no sé quién gana, Felipe, porque pues el voto lo va a terminar decidiendo el centro, así como pasó en Colombia en el 2018, que el centro se fue hacia Duque, en el 2022 el centro se fue hacia Petro, y en el 2026, en caso de que lleguemos a ese escenario, que aún es muy prematuro, falta mucho nuevamente, porque si usted ve también algo relevante es que mucha gente aún no sabe por quién vota. 31% de la gente no sabe por quién votar. 42% no se identifica con alguno pues, de las tres orientaciones políticas. Pero pues esa es como la visión de esto. No sé usted qué opina. No, de acuerdo. Yo creo que aquí digamos que lo más importante es la gente sí sigue pensando que va a haber un cambio, que no nos vamos a quedar o sea, que los números, la mayor probabilidad es que no se quede exactamente la forma de gobierno actual. Pero el resto de combinaciones, primero, y eso no tiene una probabilidad de que se quede, no es una probabilidad de cero, tiene una probabilidad de que sí se quede, pero digamos que es la probabilidad baja. Y el resto de combinaciones todavía es muy temprano para poder tener algo mayor de información. Y aquí yo aclararía también un poco el tema. Una cosa es el trade electoral del que hemos hablado, de que si hay un descuento todavía que se puede ir a buscar y que Chile de pronto era más fácil de que ya no, porque era más evidente la respuesta. Esto no quiere decir nada en cuanto al largo plazo del activo. Estamos hablando nosotros de la volatilidad que puede surgir en los próximos meses cuando lleguen estos datos. De todas formas, el hecho de que haya un grupo de países que estén regresando o cambiando de la izquierda a la derecha o al centro en una marea más conservadora, ¿no? Lo opuesto a una marea rosa, es uno de los grandes elementos de compra de acción latinoamericana para largo plazo. O sea, el tema de la volatilidad que yo pienso que podemos de pronto replicar un poco algo similar a lo de Chile, teniendo las diferencias que usted menciona. eh, no es un tema de corto plazo. Las bases se están sembrando para tener unos 4 o 5 años muy buenos en acciones. Estamos hablando más de la volatilidad de corto plazo. Listo, Richie. Cerremos ahí y pasemos ahora sí a la parte de las raspadas, de los golpes. Y ahí Carlos nos va a ayudar a contar una historia en la que vamos a mezclar el dato del PIB de Colombia, que salió muy bueno, y en inversiones a veces lo bueno no es tan bueno y a veces lo bueno no es tan real, pero en este caso lo bueno no es tan bueno. Y después de hablar del PIB, vamos a hablar un poquito de todo este mercado, la inflación, el Banco de la República y todo este mercado de renta fija. Entonces, Carlos, hágale, cuéntenos cuál fue el dato nuevo de esta semana, digamos, y después miramos el desorden y el desastre que ha pasado en los bonos colombianos. Perfecto, Felipe. Entonces le cuento que conocimos
el resultado de actividad económica para el tercer trimestre y la verdad es que sorprendió positivamente tanto a los analistas del mercado como al equipo técnico, toda vez que mientras que ellos en el Banco de la República tenían un estimativo del 3%, el resultado fue el 3,6%, es la misma cifra si se tiene o si se descuenta el efecto estacional. Entonces, lo cierto es que hubo un crecimiento significativo, no solo en términos anuales, sino incluso frente al segundo trimestre de cerca del 1,3%. Y la noticia fue a todas luces positiva porque de los 12 macrosectores, 10 se expandieron en términos positivos y tomando la cifra trimestral, pues fueron 11, ¿no? Entonces, el resultado estuvo muy bueno, principalmente liderado tanto por la administración pública, ahí está el gasto del gobierno, como por todos estos sectores que han venido siendo protagonistas a lo largo del año y que, por supuesto, me refiero al comercio, con unas ventas minoristas creciendo a doble dígito, este tema de la recreación que sigue muy fuerte y que, de acuerdo al DANE, ya no está asociado principalmente a la buena dinámica que muestran las apuestas por Internet, sino que todas las actividades culturales y de conciertos ya están haciendo una mayor contribución. También el sector financiero repuntando en línea con el desempeño de las actividades fiduciarias, al menos a tercer trimestre, y también en línea con esa recuperación de la cartera que todavía es gradual, pero ahí ya se viene mostrando con un cierre del 1,1% real en septiembre, ¿no? Entonces, el resultado fue positivo más cuando eh, solo se vio una contracción por el lado de la construcción y de minas, haciendo la salvedad que en lo referente a la construcción, las obras civiles siguen mostrando una buena dinámica. Recordemos que este es uno de los subsectores rezagados frente al periodo o a la pandemia, mejor creciendo al 13,1% y muy dinámico por tanto la construcción de plantas industriales como de vías, creciendo al 20%, y también la inversión, muy importante allí, ¿no? Que no solo la inversión de infraestructura está creciendo, sino también lo hace el de la maquinaria. Entonces ya se ve una mejor dinámica de la inversión, pese a pues, los niveles de tasa de interés que son elevados en términos reales y que creo yo que pueden ir también descontando, como usted ya mencionaba, parte de ese trade político, ¿no? Hay ya más gente que le está apostando a un eventual cambio, un cambio favorable en términos políticos que está dinamizando la inversión. Ahora bien, ¿qué llamó la atención? Y definitivamente fue el comportamiento del gasto público. Gasto público, si uno lo ve en términos históricos, pues lo cierto es que alcanzó el máximo crecimiento desde 2006, 14,2%. Pues eso muy en línea con los resultados de déficit fiscal. Tengamos en cuenta que en septiembre bordeó ya el 5,5, 5,4% del PIB, y tomando los 12 meses, el déficit se encuentra en el 8% del PIB. Entonces, claramente el gasto del gobierno le está dando un impulso adicional a la economía, y pues ahí ya hay que hacer un matiz en la medida en que, pues si bien eso contribuye en el corto plazo y que en conjunto con el gasto de los hogares, de hecho contribuyeron en 4,9 puntos porcentuales a la dinámica de la economía en el tercer trimestre, pues tiene eh, unos reparos y sobre todo unos condicionantes para el crecimiento futuro, ¿no? No solo porque sacrifica inversión, es un trade-off, sino que también encarece la deuda pública y genera unas presiones al alza sobre los bonos soberanos, que de hecho han venido afectando de una manera muy considerable no solo pues, dichas valoraciones, sino también las expectativas. Y creo que sobre eso, pues ya usted nos va a hablar un poco más. Sí, sí, o sea, digamos aquí uno puede quedarse horas hablando de las fuentes de crecimiento del país y de muchas cosas que están pasando, en donde por supuesto hay un motor enorme que es el gasto del gobierno, pero entonces hay otros temas como el precio de un boom de materias primas que ha estado afectando el consumo vía café, minería, mil cosas que están pasando, las flores.
puede nombrar otras cosas más esotéricas que son absolutamente reales, que ya lo hemos mencionado mucho con Richie en estos viajes que hemos estado haciendo de fin de año, eh, la migración, las remesas, un montón de cosas que de verdad están pasando en el país, hasta el narcotráfico que están pasando en el país, no en este gobierno, desde los últimos 2 años del gobierno pasado, y que hay un motor de crecimiento importante. Hombre, que sea un motor de crecimiento que nos mande de lejos por encima del 3 no. Y ese motor, las cosas extraordinarias, pues no van a crecer a la misma tasa que han estado creciendo recientemente. Pero la verdad hay un buen crecimiento económico y es un crecimiento económico sobre todo que es mayor al que estaba esperando todo el mundo. Está sorprendiendo. No es, de nuevo, no es arriba del 3 no sé si estamos al 4 y es que locura lo que está pasando. Pero dado que está basado en el consumo, ya sea del gobierno o de los hogares, pues es algo que el Banco de la República considera pues que no es estructural y cuando uno no está creciendo por otras razones que no son estructurales, lo malo es que puede generar presiones inflacionarias más fácil. Obviamente hay también una crítica enorme de lo que usted acaba de nombrar. Y esta es la esencia de la filosofía del gobierno. Yo siento que parte tal vez de quienes no hemos compartido la política del gobierno en varias cosas y ya full la oposición que se opone a lo que sea, el error es que descartan absolutamente todos los efectos que pueda tener el gobierno en la economía o los vuelven todos malos. Y hay unos que sí pueden ser malos, pero que no sean malos al principio. Y es este. Es claramente el gobierno tiene una teoría y es voy a ponerle plata en las manos de la gente, quiero reactivar la economía y ellos tienen la idea y hay algunos académicos que las respaldan, pero digamos que los eventos empíricos, la realidad le dice que no, que eso no va a funcionar así, pero hay gente que lo cree. Y si usted pone plata en manos de la gente y ese consumo va a comenzar a generar más consumo y eso puede reactivar la economía. Eso es muy válido cuando usted está en el pozo de un crecimiento económico. Cuando ya comienza a arrancar, volverlo costumbre, pues comienza a presionar tasas de interés. Las tasas de interés se vuelven tan altas, se comienzan a traer capital que podamos estar usando para temas productivos y se comienzan a generar muchísimos problemas. Pero eso creo que ya nos vamos a ir sí, nos quedaríamos aquí todo el podcast y lo importante es aterrizar un poquito a que el Banco de la República se está dando cuenta que el consumo está más caliente de lo que ellos ya mismos habían mencionado, que no les gustaba, digamos, este tipo de crecimiento económico y le pone a uno la idea de otro elemento más sumado a la inflación, sumado al salario mínimo, sumado por supuesto al riesgo país para que suban tasas y ese fue la catástrofe, como uno de los elementos de la catástrofe del mercado de renta fija esta semana y la semana pasada y se reflejan las expectativas. Entonces aquí vamos a cambiar un poco de tema, meternos más al tema de la crisis y las expectativas, usted tiene dos formas de medir las expectativas. Lo que usted le pregunta a Richie, a mí y a Carlos, lo que pensamos los analistas. Entonces uno dice, yo pienso tal cosa y ya está. Y eso es una encuesta que la hace el Banco de la República o la hacen otras entidades. Y aquí en este gráfico son las líneas azules. Entonces, ¿dónde vemos nosotros la tasa de intervención del banco en 12 meses? Al 9. Sí, al 9. ¿Dónde vemos nosotros, en la última encuesta, la con corte a noviembre, dónde vemos nosotros los analistas la inflación a 12 meses al 4,5? Y eso es lo que responden los analistas. Sin embargo, en el mercado hay más voces. Y están las voces de los inversionistas, que uno diría, esa es la gente realmente que tiene la plata. Nosotros somos tal vez los que estudiamos y nos pagan para hacer esto, pero los que invierten, pues están poniendo su dinero digamos, en su opinión. Su opinión es respaldada por dinero y eso es lo que se conoce como las implícitas. Es lo que opina el mercado implícitamente de qué va a pasar. En este caso, pues ustedes ven la línea, son las líneas grises y se dispararon. O sea, la expectativa de tasa de intervención del Banco de la República, desde la opinión de los operadores, de los inversionistas, que operadores no les gusta esa palabra, Rich, es de los inversionistas, se dispara, se dispara casi al 11%. O sea, los inversionistas piensan que la tasa del Banco de la República no se va a quedar al 9,25, no va a subir al 9,50, no, va a subir casi al 11%. Están comenzando a descontar, pues ya ciencia ficción, casi 7, 8 subidas en un segundo. Entonces uno se debe preguntar qué pasó en ese segundo, qué pasó en el último mes para que los inversionistas se hayan metido de cabeza. Si ustedes ven en esta gráfica, que son unas gráficas que me parecen súper bonitas realmente, ¿qué ha pasado con la expectativa de inflación? Y uno dice, se ha subido, pero no es una cosa grave. Los analistas dicen 4,45 en 12 meses y el mercado dice 4,85. Es preocupante, sí, pues no está bajo el 4.
es algo explosivo que haga que el Banco de la República tenga que perseguir esa inflación como loco. Ahí no se ve en la inflación. O sea, no hubo datos, excepto que la inflación se subió, pero sorprendió un poquito arriba el mercado, no fue mucho. Pero si uno mira, y un elemento adicional, tal vez no un pero, si uno mira obviamente las tasas, la expectativa de tasas sí se ha disparado. La vez pasada que la expectativa de tasas se disparó, o sea, la crisis del 21, 22 y 23, ustedes ven la línea gris estaba persiguiendo la inflación. Y nosotros, que somos la línea azul, un poco más conservadores, más no tan agresivos, y el mercado pues ha estado un poco más en sintonía con esos grandes movimientos. Digamos, ustedes se dan cuenta que el mercado pensaba que no iban a bajar tanto la tasa y tuvo más la razón que los analistas que pensábamos que iban a bajar mucho. Pero había una reacción a la inflación. En este caso no, acá lo que es una anticipación a algo que no se ha dado. Y aquí es donde está la otra variable grandota, que es las operaciones de crédito público. Pero voy a parar ahí porque ya boté mil datos y mil cosas. Y Richie está que se hablan. Hágale, Richie, ¿qué piensa de esta primera parte de la tragedia griega de los TES estas 2 semanas? Yo sé que me hablo porque normalmente a la gente le encanta ver las acciones y el dólar y le aburre ver los bonos, los CETES y los TES, que es la renta fija. Y desde hacía tiempo no teníamos una mini crisis, yo llamo no una crisis, sino una mini crisis y la estamos viviendo en esta semana que termina. Si bien han subido las expectativas de incremento de inflación, que usted bien lo dijo y Carlos lo describió por todo lo que hablaron del aumento en el salario mínimo, que la economía está volando y que ya algunos codirectores han planteado esa posibilidad. Y si bien también ha aumentado la expectativa de incremento de tasas de intervención, hay una sobrereacción, Felipe. Esa es como la palabra clave. Hay una sobrereacción. Eh, y esa sobrereacción, en mi opinión, no es ni por el aumento de las expectativas de inflación, ni por la posibilidad de tener uno o dos aumentos en las tasas de intervención. Es por lo que usted va a explicar ahora, y es que salió el esqueleto del closet. Y ese esqueleto del closet es la deuda de corto plazo que le va a tocar pagar a Colombia en el año 2026, producto de la operación tan renombrada acá en este podcast del TRS. El colateral que tocó dejar en títulos de corto plazo emitidos por el gobierno, que no son otra cosa sino CETES emitidos por la República de Colombia en pesos a un año, eh, están castigando al gobierno. Sale todos los martes a conseguir cerca de 1 billón de pesos y lo castigan y lo van a seguir castigando y lo van a seguir castigando. Y si seguimos a este ritmo, Felipe, los rendimientos de la parte corta van a terminar pagando lo mismo que los rendimientos en la parte larga. Si sigue pasando esto, Felipe, va a terminar rentando más un TCO que un CT y un banco AAA por esa distorsión de mercado. Es decir, no estoy desconociendo que las expectativas de inflación efectivamente están cambiando y están subiendo. No estoy desconociendo que el Banco de la República tiene la posibilidad de hacer una o dos subidas y ya algunos codirectores, pero la curva de rendimientos, que eso se oye extraños, la tasa de las tasas de los títulos sobre reaccionaron de manera muy eh, agresiva, diría yo. Pero como para mí la causa del problema no son estos, sino la deuda de corto plazo. Si quiere, cuénteme la historia de la deuda de corto plazo usted y Carlos, por Listo. Aquí, si quiere, digamos, no, yo creo que yo estoy en línea con lo que usted dice. No quiere decir que el mercado esté equivocado y que el banco no termine subiendo 7 veces. Puede pasar. Lo que pasa es que estas semanas no tenemos la información para que uno dé ese gran cambio de expectativas y diga, no, es que esto ya es otra cosa, no hay la suficiente información. Puede pasar, y yo diría por dos razones. Una, porque de verdad la inflación cambie de tendencia y se suba, pero pues de nuevo, ni el mercado ni los analistas piensen. O puede pasar porque se ataca la deuda del gobierno, los inversionistas definitivamente dicen, este rollo que tiene crédito público en sus manos, lo trató de aplazar y ya de verdad es demasiado grande. Voy a atacar la deuda, la voy a vender completamente y obliga al Banco de la República a perseguir este mercado para que no se vuelva algo más catastrófico, para que ese segundo escenario pase, que sea como un ataque especulativo.
pues se tiene que reflejar en el dólar, que puede estar reflejándose ahorita. Entonces, ¿qué necesitó Brasil para subir tasas del 10 al 15? Una inflación al 5,5. O sea, no necesitó mucho más de lo que nosotros tenemos ahora. Claro, la tasa real allá puede ser un poco más alta, la exigencia de tasas es más alta en Brasil, pero no importa, fue del 10 al 15. No fue no fue una inflación explosiva, fue un ataque a la inversión. Y eso sí puede pasar en Colombia, y obligar finalmente a que sea una profecía autorrealizada. Y es nada, chao, le toca al banco salir a subir su tasa para frenar el ataque especulativo. Entonces sí puede pasar, pero no es el perro persiguiéndose la cola, es la cola persiguiendo al perro. Es una situación que se genera en crédito público, que ni siquiera se genera en crédito público, se genera en el problema fiscal, que termina obligando y forzando a una distorsión completa en los mercados. Y eso sí puede pasar, y yo creo que eso es lo que teme el mercado, que al final sí se suba 6 veces la tasa, sí, pero porque terminamos en un escenario especulativo de aversión al riesgo enorme en el país. Pero, insisto, no es un tema fundamental que uno lo pueda leer ahora. Y ahora, cuál es esa pelotera, digamos, que está pasando? Entonces, ustedes recuerdan que nosotros hablamos de la intervención de crédito público, si quiere pasamos al otro gráfico, y decíamos, vea, lo que logró crédito público fue evitar aquí en economía se llama el contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho? Nosotros decíamos tasas de los 3 al 14. Y hubiera sido el final del mundo. Esa línea negra es la tasa de los 3 de 10 años. Y esa pequeña caída que ustedes ven este año fue ocasionada por crédito público. Entonces nosotros decíamos, sí, hay mil críticas a la estrategia de crédito público, pero el contrafactual hubiera sido tasas al 14% porque cuando la hicieron en junio y en julio perdimos un grado de calificación, los extranjeros salimos de índice, los extranjeros vendieron 7 billones, el déficit fiscal se reconoció de este año y para el otro que iba a ser peor era el fin del mundo. Entonces, crédito público hizo una gran jugada, digamos, una gran jugada, vuelvo a insistir, en el riesgo que tomó, no vamos a decir en lo genio que fueron, pero una cosa muy arriesgada para tratar de evitar este choque. Y yo creo que esta de vuelta tan grande, uno diría, ah, pero entonces si se dio cuenta que era difícil la jugada de crédito público, yo diría, yo le respondería, si se dio cuenta lo fácil que es subir la tasa de los tres si no se hubiera hecho. Entonces, de cualquier forma, tal vez lo que uno podría decir es que no hay mucho más que hacer. Y entonces ya le está llegando el momento de reconocimiento. Y aquí he hecho este gráfico y vamos a comenzar a hablar de eso porque se nos va a ir de largo el podcast. Hablar un poquito de dólar también. Este gráfico muestra este movimiento tan atípico en que la gente ha estado vendiendo TES agresivamente y no han comprado dólar de resguardo, lo cual debería siempre mantener cierta correlación. El argumento ha sido, es que parte de la caída del dólar es que en medio de estas estrategias de defensa que ha hecho crédito público, una de ellas ha sido traer muchos dólares del préstamo que consiguió de afuera. Pero nosotros también pensamos que eso no puede, esta separación no tiene mucho sentido. Si de verdad hay un ataque especulativo en Colombia, el dólar tiene que reaccionar. Y por eso nos estábamos ya agotando del dólar a 3.700 y creo que el mercado está comenzando a dar la razón. Entonces, el mensaje aquí es, oigan, no es una nueva crisis, es la crisis que se pausó en junio de este año, que está retomando fuerza. Y en el peor de los casos, lo que estamos viendo es, no había mucho más que hacer y de repente la crítica válida, eso usted se inventó un montón de cosas y al final vamos a estar en las mismas con un movimiento fuerte. Todavía, digamos, el juez está todavía allá afuera. Si al final de cuentas las tasas se quedan, no sé, al 12 o al 12,5 y terminamos así el año, yo voy a decir, de todas formas evitó algo peor, pero en este momento no lo sabemos. ¿Y qué es ese peor? Entonces aquí mostremos cuál es el problema que está enfrentando ahora crédito público para manejar todo ese tema de los flujos. Y es en junio, cuando el director de crédito público se vio con la mala noticia de que el déficit fiscal ya no iba a ser el 5,1 este año, sino iba a ser el 7,1, que no va a ser el 7,1, probablemente el 7,5 o lo que sea, pues se vio, le tenía que dar un mensaje al mercado y el mensaje tradicional hubiera sido, señores, vamos a emitir entonces, obviamente estamos hablando de 30 40 billones, entonces vamos a emitir todo eso en test, y eso hubiera sido pues un anuncio de emisión tremendo de test sumado a que los extranjeros estaban a punto de vender 7 8 billones y eso es lo que les digo, ese era el Armagedón de junio-julio. Entonces, crédito público dijo, no, ¿sabe qué voy a hacer? Yo voy a emitir un montón de test de corto plazo, no voy a emitir los test largos, que es como el susto que tenía el mercado, voy a aprovechar esa tasa de los test corticos, que está muy parecida a la del Banco de la República, la voy a usar para colateral, además, para un préstamo aún más barato y voy a hacer unos cambios de deuda, pero el core de la situación es me la voy a jugar todo esto basado en test corticos, no voy a tener que tocar la curva de test largos y por eso el mercado celebró y por eso el golpe fue en los test corticos en su momento, pero no en los test largos y todos aguantamos y sobrevivimos.
Claro, eso era un timer, eso tenía un tiempo. Era como lo que usted hizo fue poner una mecha más larga, yéndolo ya con retrovisor, una mecha más larga a la bomba, a ver, y el mensaje nuestro era, usted le pone esa mecha y entonces de pronto llega y el trade político le ayuda, o llega y algunos elementos adicionales de que la inflación baje, le ayuda, pero es que no, la inflación no bajó, entonces la mecha se le acortó y entonces el crédito público tiene que comenzar a pensar en sus vencimientos del próximo año, que es esta foto, que es una foto, esto es como, si usted, Richie, se fuera a imaginar fotos así de terror, que nadie, este no le entendería nada, pero dibújeme una foto de terror financiero, hágale, es esta. Los vencimientos del próximo año son cerca de 68 billones, metiéndole lo que falta por emitir este año, es lo que tiene que lidiar el gobierno el próximo año, oiga, es la deuda que tengo que pagar el próximo año, cuando lo normal en estas épocas es que usted tenga que lidiar con 20, con 30 si está muy mal. Este año le tocó lidiar con 30 pero no con 68, que es una barbaridad. Entonces, ¿qué dijo Crédito Público en octubre y que detonó la crisis regresara a la crisis de TES? Dijo, yo ya voy a comenzar a bajar esa montaña de cosas que tengo de vencimientos el próximo año, pero para bajarla pues me toca emitir test, que era lo que había dicho que no quería hacer en junio, y entonces comenzó a emitir test, y entonces, bueno, entonces crisis de junio, reactivémosla de nuevo, y eso es lo que nos tiene en este momento. No le voy a mostrar muchos más gráficos, Richie, creo que esto es suficiente, Sí. para que usted me cuente su punto de vista. Sí, Felipe, esta es la causa del problema, pero sí, eso es como matar al mensajero que trae las malas noticias. No, el problema viene atrás y es el aumento en el gasto público. El problema, Felipe, es que estas subastas las hacen todos los martes y Carlos ahora me confirma, pues quedan 5 martes en los que podría meter más papel al mercado y eso pues, podría afectarnos más la tasa, ¿cierto, Carlos? Creo que son 5. Sí, así, así es, Ok. Ricardo, y de hecho quedan por emitir cerca de 4,5 billones, de manera Billones, que se sí. alcanzarían 68 billones de pesos. Perfecto. Entonces, Felipe, más que los problemas, nosotros creo, los profesionales pensamos en las soluciones. El problema, Felipe, es que la solución no está en manos de nosotros, pero voy a plantear algunas soluciones. La primera, y usted me dice la posibilidad de que la ejecute. Oiga, voy a hacer un recorte del gasto público, como efectivamente hace un año hizo el ministro Guevara, ¿se acuerda? Se sentó en diciembre las últimas 2, 3 semanas y pasó la tijera. Y va a decir, oiga, qué pena hago un recorte porque no puedo seguir llenando el mercado de TCOs. Ahora, 5 billones cuando usted ve 68, pues no es mucho, pero pues es que ya pasa de ser una historia de miedo a una de terror si usted sigue aumentando eso. La segunda, no sé, que el Banco de la República, que normalmente invierte en un portafolio de TES, no sé, se hablen con el Ministerio de Hacienda y le diga, mire, si usted quiere, esté leyendo estos TCOs para no seguir inundando el mercado de papel. La tercera, eh, oiga, si le hace falta 5 billones porque quieren seguir gastando, pues afuera si sale y coloca unos Yankees, seguro consigue la plata y la monetiza y mata a dos pájaros de un solo tiro. El tema es que no sé, ninguna de esas tres que le planteé Felipe está, no, ni usted ni yo somos los ministros de Hacienda. Entonces, esto tiene al mercado pegado el techo, ¿sí? Y el tema es que es noticia en desarrollo. Esto lo importante, tal vez Felipe, yo lo veo más, va a generar oportunidades. Hay como todo mercado especulativo que hay gente que pierde, hay agentes que van a hacer plata en algún momento, pero pues esto es noticia en desarrollo, esa es mi opinión. Venga, le sumo al tema de oportunidades que usted dice, y es, mire, yo sé que esto es poco sexy, que a la gente le gusta es que le hablen de Apple y que le hablen de Bancolombia, ¿no? Y no se dan cuenta de lo importante que es este mercado de bonos, no solo para el país, por supuesto, sino para sus ahorros y finalmente para un portafolio bien construido. Esto tiene que estar ahí. Entonces aquí el punto importante es con el riesgo país que se disparó los últimos 3 años, antes también, con el final del gobierno pasado también ya se iba disparando, tenemos unas tasas muy altas, a veces altísimas, a veces menos altas, pero sea lo que sea, son tasas que no tienen nada que ver con la inflación, son mucho más altas. Entonces, el punto de vista como inversionista, usted lo que debe pensar es, vea,
Cuando yo hago un portafolio, ahora me están pagando mucha más tasa por encima de la inflación para arrancar a armar el portafolio, ¿no? ¿Usted cómo arma un portafolio? Pues es una casa, usted tiene que poner los cimientos y los cimientos seguramente es la renta fija y después usted le pone unas paredes, que es un poquito de acciones del Standard Poor's 500 y después unas ventanas, que son las de... Y así va armando la casa. Pero estos son los cimientos y lo que le están diciendo a ustedes, los cimientos cada vez van a pagarle mejor. ¿Por qué? Porque el país es más riesgoso. Claro, si uno llega al extremo y dice es que el país va a entrar en default, pues esos cimientos ya se vuelven muy riesgosos, pero Colombia no está ahí. Entonces, eso hay que aprovecharlo en el sentido de, no es que ya las tasas van a dejar de subir, pero si usted le comienzan a pagar 7% real, o sea, 7 puntos por encima de la inflación, eso es una cosa muy, muy atractiva, con un riesgo muy bajito que es el de un CDT o lo que sea, un fondo de liquidez. Entonces, véanlo de esa forma. La que es la parte negativa, pues obviamente que está surgiendo porque es un riesgo país altísimo, que esto absorbe un montón de plata que la gente la tiene clara e invierte en esto en lugar de irse a hacer inversión productiva en el país, entonces desplaza al sector privado al sector público. Hay muchas cosas negativas, pero pues es que uno, como dice Richie, uno no está en el mercado de cambiar al mundo, no está en el mundo de tomar las mejores decisiones de inversión y estas tasas son muy, muy atractivas para tener esa base de la casa. Creo que ahí terminamos, Richie. Me falta una historia que la voy a cortar rapidito, pues porque es nuestra recomendación de dólar y no quería dejárselos sin actualizársela. Entonces, como les decíamos al principio, bueno, Alianza hace rato, rara vez recomienda compra de dólar. Hicimos una recomendación que salió muy, muy buena cuando se dieron las elecciones chilenas, perdón, elecciones mexicanas, me quedé con Chile, que el dólar estaba a 4.000 y ahí salió hasta 4.500, pero de ahí somos más fáciles se nos da más fácil recomendar venta los últimos 3 años. Ahora, el que conoció Alianza, la antigua, muy representada por Richie y por mí, nosotros siempre recomendábamos compra, pero desde el 2022 a nosotros los rebotes de dólar son para vender. Ahora nosotros hacemos nuestra primera recomendación como neutral compra, vemos muchas dislocaciones en la caída del dólar y nos parece que en estos niveles comprar dólar, así nos equivoquemos, es un seguro de vida muy barato. O sea, le están diciendo a usted el seguro de vida que normalmente le vale 1.000.000 de pesos y lo voy a dejar en 150.000 pesos. Pues bueno, si usted no se muere, pues 150.000 pesos está bueno para un seguro de vida. Entonces estamos en una recomendación de compra de dólar, la hicimos a 3.700. Quienes tienen acceso a Alianza y a nuestro comité diario la tuvieron en tiempo real la recomendación, ya después pues ya comienza a rebotar, ya ahí ya nosotros no nos hacemos tan responsables de si va a volver al nivel o no va a volver. Y la idea es más o menos un nivel de 4.000, 4.200 donde nosotros pensaríamos otra vez en rotar posiciones, más es como un neutral, no es una compra, es que Alianza lo vea a 4.500. Pero sea lo que sea, comprar dólar a estos niveles, y si ya veremos si las cosas se ponen suficientemente mal afuera y se mezcla con las cosas adentro y el dólar a 4.500, pues bienvenido. Nosotros obviamente la recomendación de venta iremos viendo en qué momento nos sintamos más seguros. Y también un elemento como de bilateralidad en el trade. Cuando uno dice es que el dólar va para 3.500 o 3.400, a la gente abre los ojos y aún así abre los ojos tal vez porque se le quedó la costumbre cuando el dólar estaba a 5.000. Es que ya son 200 pesos. Entonces aquí el mensaje es, hay muchas razones por las que el dólar puede terminar bajando y en el largo plazo Alianza lo ve abajo. Pues ya veremos el largo plazo más adelante si se dan las cosas, pero estamos hablando de 200, 300 pesos que cuestan sangre llegar hasta allá. O sea, hay muchas cosas que tienen que girar positivamente. 200, 300 pesos el dólar lo rebota en cualquier momento. Entonces también vemos una bilateralidad que si estamos equivocados, digamos que no nos parece que es un buen riesgo retorno para jugar con esto. En el documento hay varias razones, ponemos el tema del DXY, por supuesto, la posibilidad de rebotes en el DXY adicionales, si el DXY rompe el 100 puede ir a 104. Las fuentes es la incertidumbre global, las fuentes es las tasas de Japón, las fuentes es que la curva dejó de empinarse en Tesoro. Si quiere vamos pasando por los otros gráficos para avanzar rápido a esto. Eh, bueno, en el documento bueno, si quieres, vamos por orden. En el documento hay todo lo que hemos escrito del dólar. Nosotros somos muy prolíficos en temas de dólar, entonces ustedes ahí pueden ver todas las recomendaciones históricas. Hay unas que han sido
muy, muy buenas, otras más o menos, ninguna ha sido terrible, pero la mayoría ha ido como en la vía hacia lo que hemos querido nosotros, pues, o lo que hemos creído nosotros. Y ahora sí, entonces damos varios factores, aquí no están todos, uno de ellos es incluso el que ya mostramos, el de la deslocación entre tasas de interés y dólar, también en la subida de versión al riesgo del país, que nos parece que tampoco el dólar debería estar aquí, perdón, a nivel global del VIX, que no debería el dólar estar tan bajito en esta situación. Mostramos también la carreta que les estaba diciendo del DXY, para dónde podría ir el DXY, y ahí resaltamos un poco que ya se ha estabilizado la curva y este rebote del DXY pues ya ha sido importante y ya la separación de la región latinoamericana con nosotros ha sido importante y el de DXY si rompe el 100 para nosotros nos da 4 o 5 puntos. ¿Esto afecta la tendencia que nosotros creemos que va a tener el DXY en el largo plazo? No, pero sí hemos mencionado que la tendencia no ha sido rota, o sea, el dólar en el mundo sigue con una tendencia alcista. Esos son los elementos que faltan para la confirmación del cambio cíclico, ya que ahora todo el mundo se metió a hablar del cambio cíclico. eh, Nosotros que llevamos contando la historia hace 2 años, nosotros todavía no tenemos todas las variables listas para el cambio cíclico, faltan cositas, y una de ellas pues es el DXY rompiendo su tendencia, otra de ellas es el oro rompiendo unos niveles claves de su relación con el Standard Poor's 500 que puede pasar, esta cosa se deteriora más, podemos estar viendo las confirmaciones del cambio cíclico. Otra variable que tenemos aquí es el tema de la marea rosa, que también para nosotros ya en 3.700 ya el trade político en Colombia en dólar sí terminó, entonces es un elemento que nos parece que ya no debería afectar más. Y bueno, y creo que hay otras variables, yo no sé si hay algo más de lo que íbamos a mostrar. También hablamos de las cosas que pueden ir en contra nuestra, que el trade político no ha terminado en Chile, no ha terminado en México, perdón, sí, en México porque también hubo un castigo de Sheinbaum, no ha terminado en Brasil. Entonces ahí nosotros vemos valorización potencial más adelante en las monedas latinoamericanas de 10-15% que en algún momento van a ayudar a Colombia, pero Colombia bien se podría separar del resto eh, los meses que vienen y comenzar a lateralizarse. Pero obviamente el punto aquí clave que puede diferenciar a Colombia arranca por la renta fija y por esta versión a riesgo que ahora sí nosotros la vemos material y nos parece buenísimo ver la material a 3.700, ¿no? Para la gente que dice, no, es que compren dólar desde 4.500 porque la renta fija es un problema, no, ya varios de los factores ya cayeron, para nosotros ya se llegaron a su punto, aparte que ya nuestro trade bajista dólar, el que escribimos, el documento que escribimos de fin de año era, queremos ver noviembre, queremos ver Chile. Entonces todo ya se alinea para que nosotros nos bajemos de ese bus bajista y que hasta donde nos quiera llevar el dólar arriba está bien, no vemos los factores como se los hemos repetido aquí. Varias veces en el podcast para que baje de los 3.700. Creo que ahí terminamos la historia, obviamente muy invitados a los clientes a que lean el documento. Es un documento siempre cortico, ¿no? Para mí escribir más de una hoja, a mí no me gusta leer más de una hoja cuando quiero ver ideas chéveres y no me gusta tampoco escribirlas así. Entonces cortico, es fácil de leer, muy invitados a los que puedan tener acceso al documento. Creo que ahí terminamos y vámonos a hablar un poquito de calendario. Eh, la próxima semana no hay nada que sea supremamente importante en cuanto a reportes económicos. Como mencionaba Richie, la subasta de los TCOs hay que pararle bolas porque el mercado pues está viendo un golpe en test que había sido pospuesto y está lidiando con esos elementos y como les digo, hay una crisis enorme que puede terminar llegando al dólar, que puede terminar llegando a las acciones. Por eso es muy importante para mí siempre... o sea, yo no creo, yo sí creo que hay gente que uno necesita el especialista en acciones y necesita el especialista macro, o sea, que aquí están todos, en nuestro equipo está todo, pero uno no puede ver los activos por separado. Si uno decide tomar decisiones de inversión por activos por separado, o no sé, uno es Warren Buffett y va a esperar 5 8 años, y eso está muy bien. Pero si uno no es así, entonces tiene que verlo todo como un sistema. Y el sistema puede estar flaqueando aquí la pata más débil que ha sido todo el año y que ha sido el año pasado, que es la parte de los test. Entonces, párale bolas a eso. La subasta del martes va a ser bien interesante. Y ahora sí pasamos al tema de ocio, que creo que aquí, creo que es Fabián el que me va a dar una mano de nuevo, que ha estado muy bien y usted va a recomendar una peli que yo ya me vi. Entonces ahí le puedo ayudar, pero échese el cuento de la peli y del Fashion Week. Listo, claro que sí. Un saludo, Felipe, Ricardo, Carlos y por supuesto a quienes aún nos ven en este punto del podcast.
Hoy traigo tres recomendaciones. Las primeras dos son un par de eventos que se van a llevar a cabo este fin de semana. Por un lado, la Orquesta Filarmónica de Bogotá hará una función este día sábado en el Auditorio León de Grave, donde pues presentarán composiciones de Mozart, Beethoven, Haydn y Schoenberg, que pues además tendrá la participación del Coro Filarmónico Juvenil y pues de uno de los violinistas más destacados de Colombia en el mundo, Samuel Jiménez, en esta oportunidad. Y pues por otro lado también, para quienes quieran ver algo diferente, pues hasta el día domingo 23 estará la Bogotá Fashion Week en un circuito que incluye ubicaciones entre el Chicó, Zona T, Chapinero Norte y la Zona G, que pues para dar una idea sobre lo que se puede encontrar en este evento, pues en su pasada edición el año pasado se contó con más de 300 marcas, más de 100 espacios de diseño y pues un sinnúmero de eventos para todos aquellos interesados en este mundo o para quienes quieran ver algo diferente. Y ya por último, esta película, que pues como siempre una recomendación de la cartelera más reciente, es un remake de la versión del 87 protagonizada por Arnold Schwarzenegger pues digamos que es una historia original de Stephen King ambientada en un Estados Unidos totalitario, donde los medios hacen parte como de la cotidianidad de la sociedad y hay un reality show que convierte la desesperación de la gente en entretenimiento. Digamos, ese protagonista, Ben Richards, pues es un hombre que pues desesperado por salvar a su hija se ve obligado a participar en este juego televisado en el que debe sobrevivir mientras es perseguido. Dirigida por Edgar Wright, que pues es un director que además ha hecho pues buenas películas como Baby Driver del 2017, también súper recomendada, y otras películas que van desde la comedia hasta el suspenso, pues cada una con una muy buena puntuación. Y en el reparto, pues por supuesto destacar a Glenn Powell, a Josh Brolin y a Lee Pace, que pues son pues también actorazos. Total, unos actores muy buenos, obviamente. Hombre, todo lo que hace Stephen King, como los cuentos que hizo, los libros que escribió, siempre se lo ponen a pensar a uno, son muy interesantes y pues esta película en su momento fue muy icónica cuando salió la original. Entonces es también chévere ver que el remake cómo podría funcionar. Entonces vale la pena, los actores son chéveres y bueno, no tiene una mala calificación para hacer este tipo de películas, ¿no? Que son como medio acción, ciencia ficción. Entonces está bueno como plancito de fin de semana. Y bueno, creo que aquí terminamos, Fabián. Muchas gracias, Carlos, Richie, creo que ya se despidió. Y todos ustedes de nuevo, agradecerles la compañía. Mándenos unos mensajitos, que siempre es chévere oírlos. Y también, bueno, voten en los premios. Acompañen ahí a sus investigadores favoritos en el país. Y nos vemos la próxima semana con más historias. Que estén muy bien y que descansen. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.